Marcos capítulo 8, versículos 31 a 38. Así dice la palabra del Señor. Luego Jesús empezó a enseñarles que el Hijo del Hombre debería de padecer gran sufrimiento, ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y los escribas, ser muerto y luego de 3 días resucitar. Dijo todo eso muy abiertamente. Y Pedro le tomó de lado y empezó a reprenderlo. Pero volviendo y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y dijo: «Atrás mío, Satán, pues tú estás colocando tu pensar no en las cosas divinas, sino en cosas humanas». Y llamó Jesús a la multitud junto con sus discípulos y les dijo: «Si alguien quiere ser uno de mis seguidores, que nieguen a sí mismos, que tomen a su cruz y síganme. Pues aquellos que quieren resguardar su vida la perderán, y aquellos listos en perder su vida por mi causa y por causa de las buenas nuevas, la salvará. Pues ¿de qué provecho es ganar todo el mundo y perder su vida? De veras, ¿qué pueden dar en retorno por su vida? Aquellos que no piensan tan bien de mí y mis palabras en esta generación adúltera y perversa. De ellos el Hijo del Hombre también tendrá pena cuando Él viene en la gloria de su Padre con los mensajeros sagrados». Palabra de Dios al pueblo de Dios. Gracias a Dios. La figura de Satanás es mucho más visto en nuestra cultura y sociedad que luce en la Biblia. Es mucho más conocido en nuestras caricaturas, nuestras literaturas, nuestras historias, nuestras películas. Sí, Él aparece en textos de la Biblia, pero la Biblia jamás procura explicar de dónde viene, qué hace, cómo actúa, de una forma que nos sacia. Entonces nosotros recurrimos a otras fuentes para explicar este tal personaje de Satanás. En el libro de Job, el Satanás que se presenta no tiene nada que ver con el personaje de nuestra cultura. Más bien, el Satanás en el libro de Job es uno de los miembros del concilio celestial que viene para presentar su relatorio ante el trono de Dios. No se opone tanto como enemigo de Dios. Es uno de sus ministros cumpliendo un papel en aquel instante de promotor de justicia. En Marcos el texto que leímos no presenta que el Satán aquí ni es un ser celestial, sino meramente humano. El Satanás aquí es Pedro. ¿Cómo tratamos entonces con ese concepto
de un personaje que figura toda oposición a Dios, como un personaje otro. Cuando miramos que el conflicto frente nuestro es nuestra propia oposición a Dios. En el hebreo, siempre que se usa el nombre personal de alguien, se utiliza un artículo directo. Es siempre el Pedro. Pero no en el hebreo, en el griego. El Pedro, el Juan, la María, el Jesús. En hebreo como en español jamás se utiliza el artículo definido con un nombre propio. Es simplemente Pedro que viene, o Jesús, o Elías, o Eliseo. En el libro de Job, Satán es Satán, es el Satán, el acusador, el que se opone, el promotor de justicia, el enemigo. Es un título, no un nombre. Luego aquí en el griego de Marcos esperaríamos ver el artículo porque en griego sí se lo utiliza con nombre propio. Atrás de mí, tú, el Satanás. No. Marcos dice, atrás mí, tú, Satán, tu enemigo, tu opositor, tú quien se opone a las cosas de Dios. No utiliza Marcos aquí el artículo definido, para que entendamos que él está hablando no de un nombre propio, sino de un descriptor de la actitud, del carácter de las palabras de Pedro en ese instante. Siguiendo con las palabras de Jesús, vemos que él dice, atrás mío, opositor mío, Pedro. Pues estás pensando en cosas humanas en lugar de pensar en las cosas divinas. Jesús no tiene en mente en ningún sentido cualquier ser celestial, sobrenatural que está utilizando a Pedro como un títere. No está pensando de un ser en que podamos arrojar responsabilidad por nuestras malas acciones. No se está pensando aquí de un tentador que está estimulando a Pedro a actuar mal. Peor aún, Jesús está diciendo, Pedro, estás pensando y actuando muy humanamente. Estas no son palabras y conceptos provenientes de la forma de Dios pensar. Estás queriendo actuar como un ser humano y necesitas cambiar tu forma de pensar, evaluar y proceder. Ese es el problema. No es que hay un Satanás ahí que está procurando hablar en nuestros oídos, tentarnos y estimularnos a cosas malas.
es que ese somos nosotros. Es nuestra inclinación humana hacer cosas malas. Colocarnos en oposición a Dios. Faltarle respeto a los propósitos divinos. Peor aún, Pedro aquí no simplemente está diciendo, no estoy de acuerdo, Jesús. Más bien jala a Jesús a un lado para decir, Jesús, no es así. Dios necesita cambiar de actitud. Pues no queremos que Dios actúe de esta forma. Dios necesita escucharnos. Tú necesitas escucharme a mí y cambiar tu mensaje hasta que esté de acuerdo con mi forma de pensar. Mírate, se lo voy a explicar bien. No queremos sufrimiento, queremos un mensaje de bendición, de una vida dulce, no amarga. Queremos bendición sobre bendición que no nos cueste nada. Y Jesús le dice, ponte atrás mío. Sígame a mí, Pedro. Aprenda a pensar de forma coherente con las cosas, las actitudes de Dios. Hacemos lo mismo que Pedro, ¿no? Jesús nos dice, ame a tu prójimo y decimos, sí, pero aquel no me cae bien. Esa chica no habla de una forma que me suena bien. Este muchacho no utiliza la ropa apropiada. Ese grupo de gente tiene malas costumbres. Aquellos allá usan un lenguaje que no suena bien a mí. Y nos dividimos en clases y grupos y tribus y nacionalidades y niveles económicos y niveles de educación y cultura, lengua, clases de música. Y decimos, aquellos que nos siguen conmigo no merecen mi amor, gracia, misericordia, compasión, atención o aceptación. Y decimos, Jesús, todo bien, yo puedo hasta perdonar a mi hijo 70 veces, 7 veces. Por siempre, sin pensarlo, pero aquel mi vecino que vive borracho, que usa drogas, que es narcotraficante, que huele malo, a él no. No puede ser así, Jesús. Hay que cambiar el mensaje hasta que sea coherente con lo que yo quiera aceptar para mi vida. Y Jesús nos mira como mira a Pedro aquí diciendo, ponte atrás mío, Satán, opositor mío, enemigo de Dios. Empieza a pensar desde la perspectiva divina y deje de lado
ese pensar tan humano. Sirva a Dios y no procure cambiar la mentalidad divina hasta que se transforme a ser coherente con tu pensar. Mientras continuamos queriendo condenar a un tercer personaje, otra entidad, culparle a ellos como excusa para nuestras malas actitudes, nos queda difícil aceptar que el que se opone a Dios somos nosotros. Soy yo. Y hasta que yo pueda aceptar esto, se me hace muy difícil dejar que Dios me transforme hasta que no más sea yo un enemigo humano, un opositor humano de Dios, sino siervo de Dios en Jesucristo.